Le agradezco como siempre a Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, que nos recibe aquí en su casa, en la Casa Jalisco, para platicar con él, pues casi haciendo ya un balance, mi querido Enrique. ¿Cómo estás? Muy bien, Paco, con el gusto de saludarte. Saludos a tu auditorio. ¿Qué sientes en este momento? ¿Cuál es tu sentimiento alrededor de gracias Jalisco? ¿Valió la pena el esfuerzo? Cuéntame esto. Primero, mucha alegría porque fue un sexenio difícil, intenso, con muchos obstáculos en el camino, con circunstancias que jamás me hubiera imaginado que me tocarían vivir. Una pandemia, la peor sequía de la historia de nuestro estado, el momento de más violencia en la historia del país, una relación muy complicada con el gobierno se tuviera que esforzar al máximo, una prueba de vida, diría yo, que sorteamos bien, que cuando ves las cosas a la distancia, que cuando tú te das cuenta de cómo la gente en el pasado proceso electoral ratificó su confianza en nosotros, de alguna manera la elección es una evaluación de tu gobierno, y haber cerrado este ciclo con ese éxito en una elección tan difícil que prácticamente borró a la oposición del resto del país, y Jalisco se consolidó como una isla en términos políticos en México, pues para mí es motivo de orgullo, de satisfacción. Cumplí los objetivos que me propuse, la gente en la calle me trata muy bien, termino con el respeto de la gente y eso lo vale todo. Oye, ¿te hubiera gustado tener más Claudia Sheinbaum? ¿O te hubiera gustado? La pregunta está hecha. Eres bueno para la pregunta. A ver, la relación con el presidente López Obrador fue compleja en muchos sentidos, pero también fue un hombre con el que, sobre todo en la segunda mitad del gobierno, pude platicar de frente, con claridad y con más disposición. Es un hombre al que respeto, pero tuve muchas diferencias con él. Y el expresidente López Obrador, cuando tú no estabas totalmente de acuerdo con él, pues era de mano pesada, por decirlo menos. Yo lo que creo de Claudia es que es una mujer con un estilo distinto, una mujer con una formación técnica sólida, que tiene oficio político, que es de modos, yo diría, muy respetuosos. La vi hace unos días, me trató muy bien, le tengo aprecio, nos conocimos en la misma lucha, estuvimos en algún momento del mismo lado compartiendo una causa, un proyecto y la verdad es que creo que ella tiene en sus manos la posibilidad de construir una relación de respeto y yo diría de solidaridad que mucha falta le hizo a Jalisco por parte de la Federación en los últimos 6 años. Oye, aprovechando que estamos en temas varios, antes de entrar, antes de que Álvaro se enoje de todas las cosas que nos mandó, pero hay que platicar también de, por ejemplo, la elección en los Estados Unidos. ¿Qué piensas? ¿Cómo la ves? Hoy en día se está llevando la elección, la moneda está en el aire, sin duda, como hacía mucho tiempo. ¿Qué piensas? Primero, ¿cuál sería ¿Pronóstico? tu pronóstico? Y segundo, ¿con quién nos iría mejor o peor, no? El pronóstico es tal vez lo más difícil porque sí veo una elección muy cerrada. Yo confío en que gane Kamala, por supuesto, que me gustaría que ganara Kamala. Pero no sé, no me atrevería a asegurar que así será. Yo creo que va a ser como los últimos procesos, una decisión que hasta el final se va a disputar. Creo, por supuesto, que para México sería una mucho mejor noticia el triunfo de los demócratas. Las amenazas de Trump, sobre todo en el tema económico, creo que tienen profunda... Muchas de las inversiones productivas que ven en México y particularmente en Jalisco una opción para venirse, para generar empleos, para generar derrama económica aquí, pues tienen la duda de cuál va a ser la postura del gobierno federal. O sea, sí es una elección que va a definir en lo económico en muchos sentidos el futuro de México y yo no tengo duda en decir que a México le iría mejor con Kamala Harris. Oye, y además de todo, bueno, en el dado caso de que pudiera ganarse el señor Donald Trump, estas anécdotas que cuenta Bob Woodward en su libro de Fear, ¿no? De temor, en la cual le escondían las cosas y le escondían los decretos para que no los firmara.
La verdad es que no podemos estar a la buena de Dios, ¿no? De que alguien sí le esconde el decreto, ¿no? Y que no lo encuentre. Es que lo que hemos visto en la política de Estados Unidos en los últimos años es de veras de no creerse. Estamos viendo un proceso de descomposición de la vida pública, de nuestro principal socio comercial, de nuestros vecinos. Lo digo con mucho respeto, no me gusta meterme en la política de otras naciones, pero la realidad es que el simple hecho de que un personaje como Trump pueda en realidad estar con posibilidades de volver a ser presidente de Estados Unidos, a mí me cuesta creerlo. Pero además de todo es que es una locura, ¿no? Le miente a sus electores, esto de del 25% de arancel es una cosa que sabemos que no se puede Todo implementar. es una locura, todo es una locura, Paco, es algo, es kafkiano, pero está pasando y hay un riesgo real de que Trump gane. Y yo creo que eso debe de generar, al final de cuentas, una reflexión profunda sobre cómo están votando nuestras sociedades en todo el mundo, cómo la irracionalidad gana terreno, cómo hay otro tipo de emociones que subyacen a la decisión de una persona de hacia dónde dirigir su voto, y cómo todo esto ha cambiado la política en el mundo y cómo todo esto ha generado nuevos riesgos en el mundo. Entonces, pues una elección, como siempre en Estados Unidos, es una elección histórica que va a definir muchas cosas a escala global y por supuesto para México de muchas repercusiones. Oye, en un minuto, porque vamos a tener que ir a una pausa y después entramos y seguimos también platicando contigo, ¿cómo le va a ir a Jalisco con Verónica, con Pablo? ¿Cómo le va a ir a Guadalajara? ¿Cómo lo ves? Que es una herencia de alguna forma, aunque a algunos no les guste, pero es una herencia tuya. Pues es un proyecto que construimos juntos. Ellos son parte de un movimiento que se fue estructurando en Jalisco hasta convertirse en la primera fuerza a partir de una lucha sostenida en la adversidad, de la cual Pablo, Verónica, Frangé fueron parte importante, unos antes, otros después, pero todos estuvieron en la construcción de nuestro movimiento. Entonces, primero son mis amigos, son gente que se ha ganado su lugar, es gente que tiene experiencia en la política y en el gobierno, y yo creo que a Jalisco le va a ir muy bien. Fue de veras lo mejor que nos pudo pasar el que la gente aquí en nuestro estado decidiera apostar por esta visión de continuidad con cambio, porque al final de cuentas así tiene que ser. Es continuar y profundizar en lo que se hizo bien y seguramente corregir las cosas que se pueden hacer mejor. Yo así siento que es el ánimo de quienes hoy tienen las responsabilidades de gobierno en la que es la segunda ciudad del país y en un estado tan importante como Jalisco. Yo estoy seguro que Pablo lo va a hacer muy bien. Sí, seguimos aquí desde Casa Jalisco en el marco del sexto informe de gobierno del gobernador Enrique Alfaro y pues bueno, hay cosas que platicar. Yo creo que si pudiera yo hablar desde la óptica de los medios y pudiera decir cuáles fueron los ejes principales de tu gobierno desde mi punto de vista, pues uno muy importante, seguridad, pero eso es un eje que compartimos en todo el país. El segundo, para mí también tecnología, y creo que eso es una cosa que se hizo maravilloso, y el tercero fue infraestructura, pero también salud. O sea, infraestructura en materia de salud. Y creo que hubo obras muy importantes. El Hospital Civil de Oriente, ¿cómo va? A punto de terminar, vamos a inaugurar, Paco, Dios mediante, en 3 semanas. Está ya en la etapa final de equipamiento. Es el tercer hospital civil de nuestra ciudad, una institución que respetamos mucho porque fue con Fray Antonio Alcalde, que es el hombre que más hizo por Guadalajara en la historia, y poder llevar el hospital civil a la zona oriente de Guadalajara, en donde hay más necesidades, donde hay más pobreza, más marginación, pues para mí es un gran orgullo, porque además no es un hospital cualquiera, es un hospital de lujo, es como el mejor hospital privado que haya en nuestra ciudad y es una obra que va a tener un gran impacto en materia de salud en esa zona. Eso es bien importante porque además de que vas a descongestionar otros hospitales de la zona, también por supuesto creo que va a tener un impacto bien importante en ese sector de la población. Sí, sobre todo que forma parte de una estrategia bien articulada en la cual a partir de la decisión que yo tomé en el segundo año de gobierno, recordarás tú cuando el presidente nos invitó amablemente, por decirle de alguna forma, a los gobernadores a entrarle al INSABI. Pocos que no aceptó. Yo no acepté entrar al INSABI. Y decidimos hacer nuestro sistema propio. Y cuando nos dijeron ahora se llama IMSS Bienestar, la respuesta fue Jalisco no entra. Y entonces decidimos hacer nuestro sistema. Y eso fue un reto. Y sobre todo actualizar la infraestructura de salud implicaba hacer obras que hoy están ya como una realidad en Jalisco. El Hospital Civil de Oriente es una de ellas, fundamental, sobre todo por su ubicación, pero también en 3 semanas entrego el Instituto de Cancerología, más grande del país, bueno, después del central, pero grande,
vamos a entregar el viejo hospital civil, el primero que se hizo, totalmente reconstruido. Primer mundo. Voy a entregar el Hospital de Ocotlán, que es una obra importantísima porque forma parte de la infraestructura de salud para atender la macrorecomendación por la contaminación del río Santiago para atender enfermedades renales. Voy a entregar el Hospital de Tomatlán y hemos renovado toda la red hospitalaria sin el apoyo del gobierno federal. Entonces, tienes un sistema de salud con mejor infraestructura. Segundo, ya tenemos el Seguro Salud Jalisco. Es decir, aquí ya tenemos un modelo que sustituyó al Seguro Popular y es para atender a población abierta, para población que no es derechohabiente. Tenemos ya basificado a todo nuestro personal de salud, que era algo increíble, no tenía ni siquiera seguridad laboral. Tenemos expediente clínico electrónico, somos los únicos en el país en tenerlo. Es decir, el modelo de salud se convirtió por la pandemia particularmente, porque como tú recuerdas, Jalisco en la pandemia tomó decisiones distintas a la del resto del país. Nosotros no le seguimos la corriente al irresponsable de López-Gatell. Aquí definimos nuestro rumbo y salvamos miles de vidas. Y a partir de eso, fuimos dando la identidad al sistema de salud. Entonces, jamás hubiera pensado cuando yo andaba en campaña que la salud iba a ser el gran tema de mi sexenio, y lo fue. Y entonces, en ese sentido, el entregar estas obras finales, que son tan importantes, me faltó también la reconstrucción del Hospital Soquipan en Zapopan, es para mí de veras un motivo de orgullo, y sobre todo te queda esta sensación de que hiciste lo correcto, de que no haberle entregado a la Federación el sistema de salud fue lo correcto. Oye, cuando estás hablando de este hospital, el Hospital Civil de Oriente, el Instituto Regional de Cancerología, y cuando estás hablando de todos estos otros institutos de salud, necesitas personal capacitado, tanto médico como de enfermería. Y eso también en este marco es un gran reto. Es un desafío enorme y lo hemos podido enfrentar con el ecosistema de formación de talento que tenemos en Jalisco. Y tiene que ver con el otro tema que mencionabas, el de la industria de la innovación, la tecnología, la electrónica, que ha crecido en Jalisco como en ningún otro lado en el país, y es porque tenemos las mejores universidades de México. Es decir, nuestro ecosistema de universidades privadas y nuestra universidad pública, la Universidad de Guadalajara, han hecho un trabajo de formación de talento extraordinario, que nos permite, para empezar, tener el personal para operar esta infraestructura hospitalaria que te he mencionado, pero al mismo tiempo se han convertido en el factor fundamental para atraer inversiones tan importantes como las que se acaban de anunciar hace unas semanas, de que se van a estar fabricando en Jalisco por primera vez en la historia de este país los componentes de los superchips, que era una de las apuestas importantísimas en toda esta discusión sobre la relocalización de la cadena de suministros que se está dando a escala global. La gran pregunta era si en México iba a poder haber la capacidad de traer la agenda de los semiconductores. Ese es un antes y un después en la industria mexicana, y lo logramos. Yo lo presumo, no quiero hablar de nadie, pero no hicimos tanta laraca, no hicimos shows, no hicimos videos. Yo sé de quién. Pero aquí están ya. Y ahora que regresé de San Francisco, de San José, del Silicon Valley norteamericano, anunciando cientos de millones de pesos de inversión de las empresas de la industria electrónica y sobre todo, insisto, de la alta tecnología, porque ese es el gran brinco, de la manufactura electrónica a la alta tecnología. La clave, Paco, es el ecosistema de formación de talento que tiene Jalisco. Y a mí me da mucho orgullo poder decir que en ese modelo de formación de talento pudimos hacer y presentar hace apenas un par de meses el nuevo sistema de educación tecnológica de Jalisco, que es ya el mejor de todo México. Oye, además de todo, ahora que estás hablando de los microconductores, verdaderamente es un antes y un después, ¿eh? Sí lo es. O sea, hay potencias que no quiero decir que nada más lo basan en esto, porque también tienen un desarrollo tecnológico muy potente, como estamos hablando de Corea del Sur, por ejemplo, pero ellos verdaderamente, el asunto de la fabricación de los microconductores ha sido para ellos un detonante de la economía brutal, ¿eh? Brutal, lo que nosotros hemos podido cerrar, y yo agradezco mucho la confianza en Jalisco de empresas como Foxconn o como ACE, que están haciendo lo que parecía imposible. Estamos dando ese salto, yo diría, cuántico, para pasar de la industria manufacturera electrónica a hacer de la alta tecnología y de la innovación el futuro de Jalisco. Es decir, a mí no deja de sonarme curioso que el estado que representa la tradición de México, ¿no? La historia, la cultura, los símbolos, ¿no? El mariachi, el tequila, la charrería, ahora también ya es el estado que está viendo hacia el futuro y que está construyendo una agenda de futuro como nadie más en el país. Oye, hablando también de esta agenda de futuro, la línea 4 del tren ligero también ha sido un asunto total y absolutamente de cambio en la movilidad y en la conectividad de Guadalajara y la zona metropolitana. Sí, será un cambio central. Me da mucho gusto que la presidenta Sheinbaum aceptó
visitarnos antes de terminar mi gobierno y hacer el recorrido de la línea 4, está ya prácticamente terminada, una obra por la que luché mucho, Paco, tú conoces la historia desde que fui alcalde de Tlajomulco. En mi sexenio me tocó terminar la línea 3, que dejaron a la mitad, el sexenio anterior, y fue una lucha de 2 años para terminar la línea 3, me tocó hacer la línea 4, vamos a dejar el proyecto ejecutivo de la línea 5, de la ampliación de la línea 1, me tocó hacer mi macro periférico, el sistema BRT más grande de todo el país, renovar por completo el sistema de mi macro calzada, modernizar la línea 1. Si te presumí lo de salud, en el buen sentido del término, lo que hicimos en el transporte fue algo de veras de gran profundidad, porque en Jalisco el transporte estaba secuestrado. Era un negocio antes que un servicio público y muchos políticos detrás de ese negocio, por cierto. Entonces lo que hicimos fue cambiar de fondo el modelo y hoy podemos decir que tenemos el sistema más eficiente del país, el único con un sistema totalmente integrado de pago electrónico, es decir, tú con una sola tarjeta te subes a la bici pública, al tren eléctrico, a los sistemas BRT, a los camiones, en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en Ciudad Guzmán, en Tepatitlán, en Lagos, es decir, hoy Guadalajara tiene, o Jalisco tiene, un sistema de transporte a la altura de nuestro estado y toda esta gran apuesta de conectividad, porque es el transporte público por un lado, pero también por otro, reconstrucción de nuestra red carretera estatal, que la vamos a dejar renovada y al 100 el 94% de nuestras carreteras estatales, mientras que las carreteras federales están hechas pedazos. La mejor red de internet público de todo México, Red Jalisco, se convirtió en un emblema de la conectividad y del internet público. Estamos con la iniciativa privada renovando el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que va a tener el doble de capacidad ya en un año. Y está quedando bonito, espectacular. Muy padre. El doble de capacidad en el aeropuerto de Puerto Vallarta, tenemos la red de conectividad marítima, es decir, un estado bien conectado, es un estado que puede seguir creciendo en términos económicos. Por eso, pues no es de extrañar que hoy podemos presumir que durante los últimos 3 años Jalisco rompió todos sus récords en materia económica, en tamaño del PIB, en exportaciones, en inversión extranjera directa, en generación de empleos. Jalisco vive un buen momento y eso me da mucho orgullo como jalisciense. Oye, hablando de ese buen momento y hablando del orgullo que sienten los jaliscienses, el tequila es una de las cosas más importantes, y por ahí viene el Tequila Lab, ¿no? Que eso es también muy interesante. Ayer celebramos el Día del Tequilero y de las tequileras. Es una comunidad muy importante, es una industria que está creciendo de forma y con gran apoyo del gobierno, ¿eh? Ustedes le han dado un apoyo importante. Con solidaridad, sobre todo para defender la denominación de origen, porque ese es uno de los activos principales del tequila, y pudimos hacer proyectos que hoy le están dando un impulso. Hace un mes arrancamos de nuevo el histórico Tequila Express, que ya no funcionaba y que volvió a funcionar el tren y ha sido un éxito. Y en unos días más entregamos, como bien decías, el Tequila Lab, que va a ser el museo interactivo del tequila más grande del país, pero sobre todo el centro de negocios más estructurado y moderno para que esta industria pueda seguir creciendo. ¿Cuál es el desafío? Regular la cadena tequila-agave. Los productores de agave están pasando un momento difícil, el precio del agave está cayendo, hay una sobreproducción de agave y tenemos que regular esta cadena porque es una industria que a futuro puede crecer hasta donde queramos. Todavía hay muchos mercados que explorar y con un enorme potencial, y la enorme ventaja es que donde prueban tequila ya no dejan de tomar. Yo soy el vivo ejemplo. Somos ejemplo vivo. Pues mi querido Enrique, como siempre ha sido un privilegio acompañarte estos 6 años y me da mucho gusto de verdad ver en lo que se ha convertido Jalisco después de que no estaba tan seguro de que lo fueras a lograr. Yo sé, por los antecedentes. Lo platicamos, la verdad es que fue un inicio muy difícil y a mí me enseñaron desde que empecé en política que cuando eres gobernante lo que cuenta es cómo acabas, no cómo inicias. Y yo hoy acabo con mi nivel más alto, con mi estado, con la elección ganada, con respeto de la gente en la calle y con los compromisos que hice con los jaliscienses cumplidos. Así es que estamos en paz y listos para echarnos un tequila cuando digas. Eso es lo más importante. Enrique, muchísimas gracias. Querido Paco, Enrique gracias por Alfaro, todo. Gobernador de Jalisco. Gracias.